Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un resumen semanal de noticias parlamentarias. Yo soy Sofía Raimundes y en esta hora de información te voy a contar todo lo que tenés que saber de lo que pasó esta semana, la última semana de abril, en nuestra Cámara de Diputados del Congreso Nacional. A esta hora, como siempre, vamos a comenzar con los títulos. Massa recibió a la UIA para trabajar en la agenda parlamentaria de la industria. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en el Salón de Honor del Congreso a representantes de la Unión Industrial Argentina, la UIA, encabezados por su presidente, Daniel Funes de Rioja, y su secretario, Miguel Ángel Rodríguez, para avanzar sobre la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial. Se conformaron nuevas comisiones para el trabajo parlamentario. La Cámara de Diputados continuó con la conformación de nuevas comisiones, las cuales designaron sus autoridades acorde al criterio de proporcionalidad de los bloques legislativos. La semana próxima se han convocado a los legisladores para la conformación de otras 4 comisiones. Se realizó la 4ª reunión informativa para debatir la ley de alquileres. Expusieron 20 especialistas sobre las modificaciones a la norma sancionada por el Congreso en el año 2020. En el marco de la Comisión de Legislación General, que preside la diputada nacional Cecilia Moró del Frente de Todos, se realizó una nueva reunión informativa para continuar con el tratamiento de la ley de alquileres. La semana próxima se van a analizar los proyectos por parte de los legisladores en una sesión de la misma. El Congreso de la Nación inauguró su stand en la 46ª Feria Internacional del Libro. Tras 2 años de ausencia por la pandemia, reabrió sus puertas la Feria 46 Internacional del Libro de Buenos Aires en el predio de La Rural. El Congreso de la Nación vuelve a participar del evento cultural más importante de Latinoamérica con una grilla de actividades pensada para disfrutar con toda la familia. Jornada de Ciencia y Política. La Oficina Científica del Parlamento del Reino Unido visitó diputados. Dicha institución es considerada una de las oficinas científicas parlamentarias más importante del mundo. Bueno, ya comenzamos a desarrollar los temas más importantes de los títulos que te acabamos de comentar. Vamos a comenzar con la más importante, que es el recibimiento por parte del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, a el presidente también de la UIA con el secretario general. Fue una actividad que se desarrolló en el Salón de Honor y durante el encuentro de trabajo se abordaron una serie de iniciativas parlamentarias que promueven el crecimiento y el desarrollo industrial, tales como la ley de agroindustria, que te lo hemos explicado, infinidad de veces en esta programación, la ley de hidrocarburos, la ley automotriz, la ley de electromovilidad, la ley de fomento a la construcción y también la ley de turismo. El presidente Sergio Massa agradeció la presencia de la UIA en el Congreso y remarcó la importancia de que participen, en el desarrollo de proyectos de fomento para el sector. Y recordamos que esto se dio en la agenda, en el marco de la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial. Por eso tenemos un tape para compartir con ustedes de las palabras de Sergio Massa en el Salón de Honor en relación a esta actividad. Estamos con una agenda súper productiva, súper vinculada a temas que tienen que ver con el desarrollo. Así que para nosotros es importante que vengan y que además intervengan en la discusión de los temas que vienen. Estamos justo tema automotriz, tema electromovilidad,
cannabis medicinal, un régimen de promoción de la construcción, régimen nuevo de hidrocarburos, que involucra gas, petróleo y minería, que generan una cadena de valor y empleo fenomenal. Hagamos todos el mejor aporte. La verdad es que estamos en un momento particular, primero porque el Congreso tiene un equilibrio y una paridad que requiere inexorablemente de diálogo, aunque a alguno no le guste, y vamos a seguir trabajando en la lógica de dialogar con todos los sectores. Bueno, ahí veíamos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, escoltado por de Mendiguren y también por la diputada Marcela Paz. Ahora también tenemos para compartir con ustedes un fragmento de la conferencia de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que habló con nosotros y dijo lo siguiente. Y se ha convocado a la UIA a formar parte de un debate respecto de la Argentina que viene. En un contexto no solamente argentino, sino mundial, en el cual la incertidumbre de alguna manera nos atraviesa a todos y todas. Creo que lo más importante es poder transmitir que en esta mesa que hemos debatido hoy ha habido un acuerdo unánime respecto de hacia dónde queremos ir. La Unión Industrial Argentina tiene propuestas que siempre ha acercado al Congreso y a la Comisión de Industria para algo tan importante como es que este periodo de crecimiento que la economía está teniendo se transforme en largo plazo con agregado de valor y encaminarse a un proyecto de desarrollo. Creemos que la recuperación económica del 2021 tiene que transformarse en un proyecto de crecimiento con estabilidad macroeconómica, pero con una visión además estratégica de país. Y en esa visión estratégica de país aspiramos a incluir esa visión industrial sobre la industria, obviamente todo eso en un modelo que tiene que estar integrado contra los otros sectores productivos, pero que además tiene un eje, producción y trabajo. Bueno, cambiamos de tema ahora, nos metemos de lleno con el segundo título que te estábamos adelantando al comienzo del programa, que tiene que ver con la conformación de las autoridades de las diferentes comisiones que ya van a trabajar en la Cámara Baja. El programa anterior te adelantábamos que este miércoles y jueves realmente fueron días muy movidos, porque desde bien temprano se comenzaron a dar las reuniones constitutivas de las autoridades de las diferentes comisiones. Y por este motivo también la semana que viene se van a seguir reuniendo en los plenarios de comisiones para definir todavía las autoridades que quedan pendientes en relación a la proporcionalidad de los diferentes bloques, ¿no? De los diferentes bloques de diputados y diputadas de las diferentes bancas que existen en la Cámara Baja. Por eso también tenemos para compartir un tape de Lía Verónica Caliba, que en minutos nada más te lo vamos a mostrar, que habló sobre la designación de estas autoridades. Pero te cuento también que esta continuidad de la conformación de nuevas comisiones que designaron, como te decía, las autoridades de acuerdo al criterio de proporcionalidad de los bloques legislativos, se va a seguir dando la próxima semana, porque se han convocado a los legisladores para la conformación de otras 4 comisiones, exactamente como la de presupuesto y Hacienda, entre otras: Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Acción Social y Salud Pública y Obras Públicas. Se sumaron a las recientemente conformadas comisiones de Educación, Comunicaciones e Informática, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Industria y Deportes, bueno, las cuales eligieron a sus autoridades para el nuevo periodo parlamentario. Por eso tenemos una voz oficialista de la diputada Lía Verónica Caliba, del Frente de Todos justamente, que respecto a este tema nos contaba lo siguiente. Nosotros tenemos un gran desafío en Salta, que es poder trabajar en la cadena de valor del litio. Y creo que ustedes saben que trabajamos en plena pandemia la ley de poder fortalecer para poder fortalecer nuestro sistema de ciencia y tecnología con presupuesto, y que tenemos ahora atado al crecimiento del PBI el financiamiento de nuestra ciencia y tecnología de todo el sistema con una perspectiva federal, y desde ahí pretendemos que haya
proyectos que vayan financiando a la región, a las provincias, en cada uno de los desafíos productivos que tenemos, poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio, ¿no?, del crecimiento de provincias como la nuestra, que están sumidas en la pobreza, claro, estructuralmente, y que necesitamos de poder dotar de esa herramienta que logramos en plena pandemia, que ya presupuesta distintos programas y los financia, y también las propuestas que queremos acercar, que estamos trabajando con distintos sectores, con integrantes del Consejo Económico y Social de la provincia, del Movimiento Obrero, por ejemplo, que tienen muchísimos desafíos, ¿no?, de actividades enteras que necesitan apoyo. Por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no?, las energías no convencionales. Hay mucho por trabajar en la provincia y necesitamos herramientas que fortalezcan y generen empleo, que es lo más importante. Bueno, tenemos para compartir también una voz que se encuentra de la vereda de enfrente, porque del bloque PRO por la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro también habló sobre la conformación de las autoridades de las diferentes comisiones. Se hizo principal hincapié en la conformación de la Comisión de Educación, quien tiene una vasta experiencia en el tema, porque recordamos fue ministro de Educación de la presidencia anterior durante el gobierno de Mauricio Macri. Respecto a esto, habló sobre la presencia de las primeras infancias y también de los adolescentes y preadolescentes en las escuelas. Lo vemos. Tenemos que apuntalar a que las escuelas estén abiertas por lo menos durante todo el ciclo lectivo, por lo menos. Nosotros tenemos que trabajar y apoyar que haya más horas de clase, que los chicos estén más tiempo en la escuela. Después tenemos que definir algo que es muy importante, ¿sí?, que es lo siguiente: las políticas públicas educativas tienen que tener como eje el aprendizaje del alumno, de los chicos. Si una política pública no tiene como eje y como foco y como centro que los chicos aprendan, entonces no es educativa. Podrá ser una política pública de cualquier otra dimensión, mas no educativa. Y por último, que las políticas públicas educativas las define el Estado. Y el Estado las tiene que llevar adelante. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. Somos todos nosotros en nuestra magnífica diversidad y riqueza, ¿no? La educación siempre mira para el futuro. Claro. Cuando los padres fundadores de la Argentina plantearon la ley 1420, que para mí es la ley más importante que nunca jamás votó esta casa, este Congreso, ¿no?, porque no solo nos uniformó nuestros saberes, básicamente, y nos dio igualdad de oportunidades y de posibilidades, sino que la ley 1420 creó a la Argentina y el concepto de argentinidad, porque, digamos, todos los hijos de inmigrantes... Claro, estaba en embriones, tal cual. Tal cual. Sí, a ver, los hijos de inmigrantes hablaban cocoliche, nadie sabía a dónde estaban. Y de repente nos pusieron un guardapolvo, nos hicieron cantar un himno y nos dijeron: ustedes son argentinos. Entonces siempre la educación mira hacia el futuro, ¿sí?, con los valores que han sobrevivido del pasado, que forman nuestra cultura, pero siempre tenemos que mirar hacia el futuro. Y eso es lo importante. Y hoy el futuro es tratar de paliar los efectos que esta pandemia ha dejado en nuestro país, como están haciendo todos los países del mundo, ¿no? Sin duda. Ahí teníamos la palabra entonces de Finocchiaro hablando de la importancia de la educación, como también se refirió al mismo tema Marcela Paso, que hace algunos minutos nada más la veíamos junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, por lo de la UIA. Ahora forma parte de la Comisión de Educación y también habló un poco sobre su historia. Dijo que ella fue a una escuela rural, que siempre acudió a la educación pública y que está orgullosa de eso mismo y de conformar parte de esta comisión tan importante para toda la Argentina. Vemos lo que dijo. Hablaba de las expectativas y la importancia que tiene esta comisión. Usted sabe, porque lo hemos hablado hace poco tiempo, que vengo de un pueblo, una zona muy rural, concurrí a una escuela rural durante toda mi infancia, he estado atravesada por la educación pública a lo largo de toda mi vida, incluso en este momento, y creo que hoy por hoy tenemos una gran oportunidad, sobre todo de la mano de las tecnologías. Soy una convencida de que las tecnologías hay que darles uso para bien, y en
la educación hay un camino muy importante para desarrollar en materia de conectividad, en materia de acercamiento de recursos a alumnos y alumnas para que puedan prepararse en ese proceso educativo, no solamente respecto del contenido que pedagógicamente ya está establecido, sino prepararse para la vida, para el día después de esa educación formal que están transitando. Así que bueno, feliz de poder integrar esta comisión. Bien. Bueno, sumamos una nueva voz en esta oportunidad de la Unión Cívica Radical. El diputado Facundo Manes habló sobre la importancia de la ciencia y la tecnología. Siempre estuvo también muy vinculado a la educación, pero en esta oportunidad hizo principal hincapié en la importancia de estas temáticas para nuestra sociedad. Lo vemos. Hay una ley que ya se dictaminó hace un tiempo que es muy importante, que para el financiamiento, para el mayor financiamiento, la Argentina financia poco la investigación y el desarrollo, por eso nunca nos vamos a desarrollar si no invertimos más. Ahora hay que ver cómo se logra la financiación y en qué aspectos estratégicos que tienen que ver con el desarrollo del país se utiliza este dinero. Sí. Así que parte de la tarea va a ser aplicar esa ley, conseguir más fondos para la ciencia y tecnología, pero además distribuirla de una manera estratégica para el bien común. Sí, y cómo puede colaborar en este sentido también la industria privada, ¿no? Es un buen punto, te agradezco la pregunta. El Estado tiene que dar el paso inicial en la inversión en ciencia y tecnología para que luego también facilitar la transferencia tecnológica al sector productivo, pero en los países que se desarrollaron a través de la innovación, la ciencia y tecnología, Argentina puede hacerlo. Por ejemplo, países como Australia, como Israel, como Corea del Sur, el Estado empezó la dinámica aportando primero 75%, después 50%, después 25% del Estado y 75% del sector privado. O sea, que tenemos que estimular al sector privado para que invierta en ciencia y tecnología. Pero eso no lo va a hacer el sector privado desde el inicio. Ahí está el rol estatal. Claro. El rol estatal es muy importante para empezar esta dinámica y facilitar la inversión del sector privado. Pero vamos a tener que lograr, si queremos hacer lo que hicieron los países que lograron el desarrollo a través de la innovación, la ciencia y tecnología, empujando al sector privado, dándole facilidades para que inviertan, para que todos entendamos, y también haciendo una gran difusión para que toda la sociedad argentina entienda que la economía de hoy es la economía del conocimiento, es la capacidad de los países de generar valor agregado. Y los países tienen que estar en forma continua agregando valor agregado. No es que, bueno, descubrimos hace un año o 10 años algo y ahora nos dormimos en los laureles. Los países que tienen la ciencia y la tecnología como prioridad permanentemente generan conocimiento para agregar valor a los productos. Si no hacemos eso, vamos a seguir administrando pobreza, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Bueno, hablamos también de la conformación del resto de las comisiones. Ahora el diputado Leonardo Grosso del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires también habló con nosotros y resaltó la importancia de tener una ley de humedales que realmente se respete, ¿no? Se respete en las leyes, y habló también de cómo fue la conformación en la ley, en la Comisión de Medio Ambiente. Lo vemos. ¿Cuáles son los temas prioritarios? Bueno, yo lo dije en la comisión también. Para mí hay algo que quedó pendiente y que nosotros tenemos que seguir trabajando, que es la famosa ley de humedales, los presupuestos mínimos para proteger los humedales en la Argentina. Sigue siendo una deuda pendiente de este Congreso con la sociedad argentina, con la comunidad científica, con los sectores del ambientalismo, con los sectores de la producción, las comunidades campesinas que viven en esos entornos de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar la manera de construir los acuerdos, y lo que no se puede acordar que se resuelva con el mecanismo que prevé la Constitución, que es el Congreso, votando mayorías y minorías a partir de los artículos que hagan falta. Pero después también la agenda ambiental no se agota en la protección de humedales, sino que se abre a partir de eso. Nosotros tenemos que trabajar en la agenda pendiente del año pasado, la famosa ley de envases y la responsabilidad extendida del productor, para que podamos modificar las prácticas de la producción y tener menos generación de residuos, ¿no? La Argentina es uno de los países que más residuos produce. Hay un problema enorme en términos de la disposición final de esos residuos. 1 kilo de basura por persona, para decirlo así en criollo, por día. Esto es una locura, digamos, ¿no? La mayoría de esos residuos van a parar a rellenos sanitarios y en gran medida también
también a basurales a cielo abierto, que contaminan el ambiente, que generan gases de efecto invernadero y que se pierde además un montón de recursos no renovables y recursos humanos también que produjeron esos plásticos, por ejemplo. Bueno, recuperarlos, construir un circuito de economía circular, tener los recursos para recuperarlos cuando ya fueron descartados, pero además evitar eso promoviendo que la producción tenga una práctica distinta, generando envases más ecológicos, con materiales reutilizables, es una manera muy importante de ayudar al medio ambiente. Y esa es una discusión que se inició en diciembre del año pasado y que quedó trunca por falta de acuerdos con distintos sectores. Bueno, seguimos compartiéndote diferentes voces que hablaron en exclusiva con Diputados TV y también dentro de las comisiones. Ahora sumamos una voz opositora porque el diputado Fabio Ketglas por la provincia de Buenos Aires afirmó que la Argentina no tiene una política concreta poblacional en base también al censo que está a punto de desarrollarse, el censo 2022. Lo vemos. La Argentina no tiene una política de población hace muchos años. O sea, nosotros no sabemos si nuestra demografía crece. O sea, nuestra demografía crece. ¿Estamos satisfechos con cómo crece? No estamos satisfechos. Nuestro orden sociodemográfico en el territorio. Bueno, la mayoría de la gente está insatisfecho porque cree que las áreas metropolitanas han producido un desequilibrio, como efectivamente han producido. Pero, por ejemplo, Argentina no tiene una política específica para pequeñas y medianas ciudades. Nuestra política es genérica, si la ciudad es 30.000 habitantes o la ciudad tiene 15 millones de habitantes como el AMBA. Yo creo que un país que renuncia a tener política territorial, que es una política... siempre lo hago con un chiste, a veces cuando doy clase. Hay dos países modélicos en materia territorial que son Francia y Alemania, cuya distribución geográfico-territorial es muy buena. Sí, pero no es que los tiraron para arriba y cayeron parejitos, hicieron política. Claro. Entonces, la Argentina tiene, si vos subsidiás enormemente los servicios públicos urbanos y penalizás la producción agropecuaria, no te podés arrepentir de por qué la gente se concentra en la área metropolitana. Es la respuesta racional. Entonces, que la Argentina no se dé una política de población y territorio es una insuficiencia grave para el resto de las políticas después. La Argentina tiene, podría nombrar un montón, pero hay localidades que en algún momento tuvieron 5.000, 6.000 habitantes, donde hay sucursales de el Banco Provincial y el Banco Nación. Hay vacantes disponibles en el colegio primario, en el colegio secundario, y hoy tienen 1.000 habitantes. Sí. La Argentina inclusive podría hacer una recolonización con el capital que ya tiene, o sea, no precisa fundar ninguna ciudad. Castilla en la provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo que tengo a mano, etcétera. Muchísimas que se vieron impactadas por la pérdida del servicio ferroviario, otra por el cambio de la dinámica económica, etcétera. No todas son recuperables bajando una palanca, por supuesto, pero en la Argentina hace muchos años que no hay política de población y territorio. Bueno, cerramos este recorrido de los diferentes testimonios de nuestros legisladores y legisladoras respecto a la conformación de las autoridades de las diferentes comisiones que ya se van a poner a trabajar la semana que viene con el discurso, el testimonio de Pablo Carro del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, que forma parte de la Comisión de Comunicación Informática y habló sobre un tema que realmente va a dar muchísima tela para cortar, muchísimo que hablar, que es lo que se conocía anteriormente como la Ley de Medios o la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y afirmó que en nuestro país, en Argentina, existe una gran concentración de medios. Lo vemos. La verdad es que tenemos una agenda amplísima de temas, algunos muy complejos, otros no tanto. Ojalá podamos trabajar y avanzar, por lo menos de consenso en algunos temas. Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de la judicialización del decreto 690. Que es el decreto de la posibilidad de Internet que sea servicio público. Exactamente, que viene a modificar el decreto de Macri que modificó la ley argentina digital. Ese es un tema que hay que ordenar. Necesitamos una ley que contemple la diversidad de actores que participan de esa actividad. Las grandes corporaciones, los empresarios pymes, el sector cooperativo, el sector comunitario. A veces tomamos decisiones que van muy bien para las grandes empresas, pero son malas para las chicas. Y hay que ver, nuestra Argentina es muy diversa en su territorio. Hay lugares que hay que llegar con conectividad y eso es muy difícil. Ahí necesitamos acuerdos del sector público y privado. Y la verdad que ese es un tema que necesitamos resolver con el mayor consenso posible. Es un tema difícil, complejo, pero que tenemos que trabajar.
Me parece que también hay un tema que está vinculado a las grandes plataformas, a las redes sociales, la cuestión de la moderación de contenidos, todo lo que estamos viendo que ocurre en el mundo, que una gran empresa decide que un presidente puede o no tener cuenta en la red, o levantarte un contenido, o no levantarlo cuando debiera levantarlo, un conjunto de cosas que es necesario resolver y que se están discutiendo en todo el planeta. La cuestión de moderación de contenidos, la cuestión impositiva de las grandes plataformas son temas que también necesitamos discutir. Y si me lo decís a mí, yo creo que hay temas del sector audiovisual que tenemos que resolver, no solo la herida que tenemos por la gran concentración mediática que existe en la Argentina, sino también qué es lo que se considera un servicio audiovisual o no. Porque en poquitos años en el mundo hay grandes cambios y resulta que obligaciones que tiene un canal de televisión no la tiene una plataforma que finalmente hace una cosa bastante parecida. Los servicios a demanda me parece que en buena medida tienen que respetar algunas regulaciones que tiene la propia televisión en la Argentina. El respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o las cuestiones de violencia, el discurso de odio. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del diputado Carro, realmente muy interesante y muy debatible todo lo que está diciendo, que seguramente durante todo este 2022 vamos a tener más información al respecto. Momento de hacer una muy breve pausa, pero quédate del otro lado que tenemos muchísimos más temas para compartir con vos. En primer lugar, se dio la 4ª reunión informativa sobre la ley de alquileres, así que quédate del otro lado que a la vuelta te cuento más sobre eso. Volvemos con mucha más información en nuestro resumen semanal de noticias parlamentarias. Como te adelantaba antes del corte, vamos a hablar de uno de los temas más importantes que se está desarrollando dentro de la Cámara Baja, principalmente en la Comisión de Legislación General que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moro, porque esta semana se dio la 4ª reunión informativa por la ley de alquileres. Estuvieron debatiendo más de 20 especialistas, por supuesto con diferentes legisladores y legisladoras allí presentes que escucharon todos los testimonios, escucharon todos los discursos y la semana que viene ya se van a reunir nuevamente en un plenario de la Comisión de Legislación General para debatir entre ellos cuáles van a ser entonces los ítems a modificar sobre las principales problemáticas que tienen los inquilinos y las inquilinas argentinas a la hora de llevar a cabo sus contratos. Tenemos un resumen de lo que fue esta reunión informativa, lo vemos. La vivienda debe ser en clave de derechos y no de bienes, de mercancías o de rentabilidad, como cuando se discute sobre educación, sobre salud. La vivienda es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho fundamental, es presupuesto de otros derechos porque no puede haber un verdadero derecho a la salud, a la educación, al trabajo, si no se tiene un lugar donde vivir en paz. En el interior, la mayor parte de las propiedades para renta pertenecen a pequeños inversores, muchas veces jubilados, que tienen en esa propiedad el complemento necesario a su exigua jubilación y que necesitan de esa renta para llegar a fin de mes. En la actualidad, es tal el desfase entre la posibilidad de pago del inquilino y la necesidad del propietario que desaparece la oferta de propiedades. Primero, destacar esta convocatoria amplia, muy diversa para discutir un tema tan necesario y urgente y, por supuesto, destacar y agradecer, tener en cuenta la voz de las universidades, en este caso de las universidades nacionales, de múltiples maneras con el aporte de sus investigadores y profesionales, pero también la problemática que afecta particularmente a la comunidad universitaria.
Bueno, seguimos hablando entonces de la ley de alquileres y de un tema que está muy vigente y que estamos a algunas semanas nada más de que se lleve a cabo, que es el censo 2022, que se va a realizar presencialmente el próximo 18 de mayo, pero ustedes pueden adelantarlo de manera online completando el formulario para así facilitarle el trabajo al censista una vez que les toque el timbre. Respecto a esto, habló el diputado del Frente de Todos por la provincia de San Juan. Hablamos de José Luis Gioja, que dijo lo siguiente. Mañana va a ser informativa de vuelta. Mira. Es decir, que van a estar presentes actores que tienen que ver con el tema del corredores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Sí, pero más vinculado a las provincias, no más federal, digamos. Mire usted, mire qué bueno. Sobre todo lo que tiene que ver con defensores del pueblo, que es bueno escuchar, ¿no? Yo creo que hacen falta, para terminar de tener una idea y la magnitud del problema, que uno se lo imagina, a pesar que falten datos, que es realmente muy complicado, que hacen falta muchos datos, ¿no? Incluso le digo más, el censo en un mes se realiza, el censo nos va a aportar muchísimos datos que necesitamos precisamente para esto. Ahí vamos a saber realmente cuántas son las familias que alquilan, cuántos son los comercios que alquilan, cuánto es. Vamos a saber la magnitud del problema, ¿no? Y me parece que ese es un dato que sirve. Recuerde esto, originariamente la oposición, Juntos por el Cambio, quería una sesión especial para derogar la ley. La verdad que esta ley no se puede derogar y no deja ningún vacío. Esta es la 27.551. No se puede, esta ley no se puede, porque esta ley fija pautas que de alguna manera marca la presencia del Estado regulando. Porque sabemos que es un problema complicado, que si lo deja libre, digamos, la ley del gallinero empieza a regir, y la verdad que no puede ser, que el de más arriba perjudique al de más abajo, no puede ser. Entonces, los sectores vinculados a los propietarios que dicen, bueno, dejemos la ley, pero saquemos los dos artículos que para mí son el alma de la ley. Exacto. Los dos artículos son los que tienen que ver con la actualización una vez al año con un índice que da el Banco Central, que tiene que ver con la inflación y con la variación salarial, y el otro que quieren sacar es el que la ley esta puso en vez de 2 años, 3 años. Que pareciera un detalle, pero bueno, no es un detalle, es una cosa significativa. Y indudablemente que hay intereses encontrados en esto. Bueno, ahí lo teníamos al diputado Gioja hablando sobre los principales dilemas que existen sobre la actual ley vigente de alquileres y cuáles serían las modificaciones, cuáles serían los principales artículos que están en la mira de ser modificados. Una de los temas, de las temáticas que más se debatió dentro de estas 4 reuniones ya informativas en el marco de la Comisión de Legislación General es el contrato a 3 años, la duración. Por eso el diputado Alberto Acef del Bloque Pro por la provincia de Buenos Aires hizo principal hincapié en este tema y opinó lo siguiente. Presentamos nuestros proyectos, que son 3, uno de ellos propiamente de la ley nueva de locaciones, que incorpora algunas normativas que tiene la ley actual, que vuelve al Código Civil en general y hace algunas modificaciones al Código Civil para que justamente tengamos una legislación equilibrada, que era la búsqueda que estábamos intentando, un equilibrio. Contamos con el apoyo de la Asociación de Defensa de los Inquilinos, presidida por el doctor Griselli, José Griselli. Así que hubo un grupo de inquilinos que entendió que en una macroeconomía tan inestable y tan averiada como la nuestra, con una inflación que ya realmente pasa la raya de lo tolerable, no podemos pretender un contrato extendido a 3 años, porque eso genera muchas dudas en los propietarios
y por supuesto que eso produce lo que ocurrió, la retracción de la oferta de inmuebles y tantas viviendas que prefieren los propietarios tenerlas desocupadas antes de darlas en locación. Y en segundo lugar, la indexación, si bien parecería que beneficia al inquilino que sea un año fijo el monto para después abruptamente hacer una escalada realmente conmovedora, colapsante para la economía de cualquier familia, ¿por qué no escalarla de forma proporcional, de modo de hacerlo gradual? ¿Y por qué no dejar esto más librado a la libertad de las partes, con algunas pautas que la ley tiene que establecer, por ejemplo, la indexación semestral? Si las partes quieren convenir otra indexación más corta en el tiempo, dejar la libertad para que lo hagan, porque eso es un convenio de partes donde la libertad está por encima de todo. Ahora me dirán, ¿y qué garantía hay de que no haya un inquilino apremiado por un poderoso propietario? Eso es una frase, es un relato. Ni hay poderoso propietario ni hay un inquilino apremiado. Hay un inquilino necesitado de una vivienda y hay un propietario que a lo mejor es un jubilado que cobra 2 mínimas o hasta muchas veces la mínima y que ahorró en su vida y que compró y lo hizo en ladrillo y compró un inmueble complementario para tener un ingreso adicional. Bueno, ahí teníamos las palabras de Asef, entonces dando su punto de vista sobre este debate que se está dando en la Comisión de Legislación General, como también lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, oficialista del Frente de Todos, Daniel Arroyo, que se refirió al problema poblacional que tenemos en toda la Argentina, no solo en Capital y en el Gran Buenos Aires, y también aseguró que nuestro país tiene un registro sobre los barrios populares. Lo vemos. Para arrancar, la Argentina tiene el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Tenemos 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, bien más parecido al siglo XIX que al siglo XXI, que son experiencias similares a las que se dan en otros países. Y en este contexto donde se discute el acceso a la vivienda y la propia ley de alquileres, es muy importante entender la temática de la vivienda social. Argentina tiene 4.400 barrios que hay que urbanizar, que hay que abrir calles, que hay que mejorar las condiciones, que además de ser el acceso a la vivienda, es un gran plan de trabajo y que es un problema práctico en términos de alquiler, porque una persona alquila en una villa, barrio o asentamiento una pieza con baño compartido a valores además, muy altos. Entonces es importante no solo ver otras experiencias, sino ver cómo podemos incorporar estos temas. El certificado que le da el RENAVAP establece que fue censado y que está en el lugar, o sea, que está viviendo ahí. Luego viene un proceso que dice de identificar la propiedad de la tierra, que tiene distintas situaciones en Argentina, depende de los asentamientos, y a partir de ahí viene el resto de la tarea. Pero no, en realidad la escritura final es lo que da la titularidad a la persona. Lo que pasa es que es un proceso que arranca con el certificado. El RENAVAP es un registro que se generó a partir de un censo y que lo que dice es tal familia vive en esta casa. Eso es un primer paso, no es que con eso tiene la titularidad ni la propiedad, pero es el primer paso necesario para articular varias cuestiones. Bueno, Daniel Arroyo dando otra perspectiva también sobre el debate que se está dando sobre la ley de alquileres y además sobre la importancia de que los barrios populares también sean reconocidos, obviamente, en el censo 2022 y que se tenga en cuenta los valores que están pagando por vivir en condiciones que no tienen comparación con tener un baño propio o una cocina o tener cubiertas también las necesidades básicas, y en eso, por eso, el Estado tiene que intervenir también. ¿Quién dijo que esta ley no le va a solucionar la vida a los inquilinos y las inquilinas de la Argentina? Fue María Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, que habló sobre este debate que se está teniendo dentro de la Comisión de Legislación General y dijo lo siguiente. Esto está previsto de comenzar a escuchar a los autores de los proyectos, que son varios, y por supuesto comienza la discusión de las miradas de los distintos diputados que conformamos y que no conformamos la comisión, porque lo mismo vamos a poder estar discutiendo, dando nuestra mirada, más allá de que el dictamen únicamente lo firmen los integrantes. Está previsto esta semana comenzar con esa tarea,
y seguramente la posibilidad de un dictamen entre esa semana del 10 de mayo, por ahí, por lo menos ese es el diagrama y esa es la atravesabilidad que se le ha dado desde las autoridades de la comisión, que han trabajado, la verdad, muy ordenadamente, cumpliendo con los plazos. Creemos que hay mucha expectativa puesta en esto, la verdad, que más allá de si hay un solo dictamen, si hay un dictamen hay uno de mayoría o de minoría, como se viene, nosotros lo venimos trabajando. Hay una expectativa de una sociedad que está necesitando certeza, certidumbre, pero que no se va a solucionar con la modificación de algunos artículos de una ley o con esta ley vamos a creer que le vamos a dar solución a los 7,5 millones de argentinos que están en situación de inquilino. Esto es lamentable porque hay una falta de política habitacional en la Argentina que conlleva tener una problemática aún mayor con la caída de la demanda, digamos, de la oferta de inmuebles, que ha caído casi un 30%, pero además cuando se ve una gran incertidumbre económica que hace, por supuesto, que todo se contraiga, que nadie quiera moverse, que nadie quiere arriesgar ni invertir en nada, y por supuesto también con un índice que está atado a la inflación que al inquilino tampoco le beneficia, con una inflación de más del 60%. Así que la verdad que vamos a trabajar con muchísima responsabilidad, atendiendo las distintas miradas que de los expositores que han pasado y que creemos que podemos avanzar, pero sí sabemos lamentablemente que no va a ser una solución definitiva a este problema que aquejan esta gente, ¿no? Cerramos este tema entonces con el testimonio de la diputada nacional Mónica Litza del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, que habló sobre la sanción de la ley 27.551 y afirmó que en ese momento tuvo un amplio consenso, pero la realidad se vio cuando se puso a la práctica, que finalmente no ayudó demasiado a los inquilinos de nuestro país. Lo vemos. Creo que tuvo un alto consenso, ¿no? Porque fue votada prácticamente por unanimidad, por lo tanto había mucha esperanza de que funcione, ¿no? Creo que hubo muy buena intención de todos, de aquellos que acompañaron en su momento, pero que después la realidad es la que termina demostrando si algo es, si una ley es efectiva o no. Y se sumaron varias circunstancias. El tema de la pandemia fue uno, y creo que como en el antiguo régimen los alquileres duraban, el plazo estimado eran de 2 años, nos tocó justo. Los que alquilaron en el primer trimestre de 2020 se le vence justo en el 2022, y en este escenario ya post pandemia, con las renovaciones, con los pisos muy altos, y están todos los que tienen que renovar ahora los alquileres, o por lo menos este año están con una expectativa tremenda porque no saben con qué precio, ¿no? Además, el factor de la inflación, el factor del tema de los salarios, se suman varias cuestiones que gracias a Dios las podemos estar mirando hoy con otra perspectiva, también con una perspectiva distinta, ¿no? La salida de la pandemia también genera una esperanza de reactivación en muchos sectores de la economía y del mercado inmobiliario también, porque no solamente estamos hablando del tema de alquileres, sino también de la construcción. También el mercado inmobiliario está dando un salto en el tema de la construcción y dejando atrás ese cuello de botella que significó la pandemia. Así que creo que la semana que viene van a tener novedades de a dónde estamos apuntando. No les puedo adelantar ahora porque realmente son muy variadas todo lo que escuchamos, y creo que ahora sí, nosotros con nuestros asesores y... La tarea más difícil, sintetizar. Claro, exactamente, llegar a una síntesis. Bien, cambiamos el foco informativo ahora y vamos a hablar de otro de los temas que está muy vigente, porque ayer, 28 de abril, se inauguró la 46ª Feria Internacional del Libro. Recordamos que había estado suspendida durante 2 años debido a la pandemia, y nuevamente en el predio de La Rural volvió a abrir sus puertas y van a seguir abiertas hasta el 16 de mayo inclusive. Tenemos un stand como en todas las ediciones que se dan de la
la Feria del Libro del Congreso de la Nación Argentina que estuvimos visitando, en el que se encuentran, por ejemplo, constituciones pequeñas para que los niños, niñas y adolescentes se puedan llevar de regalo, ¿no? Y puedan visitar también otros sectores que tiene nuestro stand, que cuenta con un muy lindo auditorio que ya ha tenido diferentes exposiciones, principalmente sobre el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. Ha sido visitado también por diferentes autoridades. Estuvo el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y demás autores y escritores que compartieron su cultura, sus libros, su pluma en el stand de nuestro Congreso Nacional, que por supuesto está acompañado por autoridades de la biblioteca del Congreso y de la imprenta que se encarga justamente de imprimir todos los ejemplares. Tenemos para compartir con ustedes una voz muy importante porque es el secretario general de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Juan Manuel Chepi, que habló con nosotros cuando se cortó la cinta en la inauguración de nuestro stand allí en la Feria del Libro. El stand también tiene un área de la imprenta del Congreso que tiene sus ediciones que son de diferentes temas, tienen que ver con temas parlamentarios, pero también tienen que ver, como el caso de Malvinas, están las mini constituciones que se pueden llevar los chicos y también mucho material educativo orientado también a los más chicos que es parte de un regalo de lo que se pueden llevar, como en muchos de los stands. Hoy acá estamos rodeados de stands de las provincias, sí, de los gobiernos provinciales, y bueno, el Congreso también es un actor importantísimo en este evento. Y al mismo tiempo, este año también vamos a tener en la Feria de Tecnópolis, como lo tuvimos el año pasado, así que es parte de tener presencia en estos eventos muy importante para nosotros, para poder mostrar lo que se hace y el trabajo que se hace día a día en la Cámara, y brindarle también un servicio de conocimiento de cómo funciona el Parlamento, cómo se hacen las leyes. También el rol que tiene el canal de Diputados TV día a día, también contar lo que pasa. Bueno, hoy también esto es marcar la presencia del Congreso de la Nación en esta tan importante feria. Bueno, cambiamos ahora nuevamente el foco informativo. Igualmente vamos a seguir hablando de la Feria del Libro la semana que viene porque tenemos mucho para compartir con ustedes, pero en la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional se llevó a cabo una reunión muy importante por parte de la Oficina Científica del Parlamento del Reino Unido, porque la delegación del Reino Unido, integrada por miembros de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología y del University College London, participó de una jornada de trabajo junto a su par, la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y también diputadas y diputados nacionales y autoridades de distintas áreas de nuestro Congreso relacionadas también con todos estos temas, ¿no? La información, la capacitación y el asesoramiento parlamentario. Institucionalmente, la recepción de una oficina parlamentaria extranjera por parte de su homóloga en la Cámara de Diputados constituye un hecho realmente sin precedentes en la historia del Congreso de la Nación, y por eso este tema es muy importante para compartir con ustedes, y tenemos un fragmento para mostrarles qué fue lo que se habló allí. Esta fue una visita que nos hace una de las oficinas más prestigiosas del mundo, una oficina científica de asesoramiento legislativo del Reino Unido. Nosotros hemos estado interactuando con ellos allí en Londres en el mes de marzo, y entonces vienen acá a ratificar las intenciones que tenemos de avanzar en esto que se llama la legislación informada en la evidencia científica y en el conocimiento científico. Esta vez estamos aquí en el Congreso para seguir las conversaciones sobre cómo podemos mejorar el Parlamento con el uso de las evidencias científicas. Llevamos bastante años interactuando con los empleados del Parlamento, tratando temas del uso de las ciencias en el Parlamento, en la legislación. Es la tercera vez que estoy aquí, como ya he dicho, y también estamos interactuando en el Reino Unido también. Es un día realmente para celebrar, es un día histórico en el cual una oficina de ciencia y tecnología parlamentaria del extranjero es recibido por primera vez en un hecho sin precedentes en nuestro Congreso por una oficina homóloga
de nuestra Cámara de Diputados, y el hecho también para destacar es la presencia de las máximas autoridades, los directores generales de las distintas estructuras parlamentarias que están relacionadas con la información parlamentaria, el asesoramiento parlamentario, la documentación parlamentaria. Bueno, momento de compartirte ahora la agenda parlamentaria para la semana que viene, porque ya te estaba adelantando que también se van a dar diferentes reuniones constitutivas de las autoridades, de las jerarquías dentro de las comisiones, que todavía faltan elegir a sus autoridades. Vamos a repasar en las siguientes placas cuáles van a ser los días entonces que se van a dar estas reuniones. El próximo martes 3 de mayo ya comenzamos un nuevo mes. A las 12 del mediodía va a estar reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una hora después, a las 13 entonces del mediodía, se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda. A las 2 de la tarde, Agricultura y Ganadería, también con Presupuesto y Hacienda. Y a las 3 de la tarde, Comisión de Legislación General, para definir justamente lo que les estaba adelantando anteriormente con la ley de alquileres, ¿no? Que van a tener nuevamente una reunión informativa para debatir entre ellos cuáles van a ser las modificaciones de la actual ley vigente de alquileres. Por último, vamos a compartirles un testimonio sobre la sesión que pidió la oposición para el próximo 5 de mayo. Lo pidió Alejandro Cacase, que habló con nosotros por el tema de la boleta única y dijo lo siguiente. Esta es una iniciativa que ha presentado Julio Cobos, lo hemos hablado con él. Sin duda es que hay una preocupación extendida en los deudores de esos créditos por ese tema. No es una presentación que hayan hecho todos los bloques en su conjunto, y en eso creo que es importante no distinguir o no confundir entre los temas. Hay un primero para el cual están las firmas que citaron y de alguna manera hay una expectativa de que el quórum se pueda dar y que es la primera convocatoria. Esta se ha hecho por otro lado. La convocatoria es para más tarde, para las 2 de la tarde, sobre el tema de UBA. Son dos convocatorias separadas. Son dos convocatorias separadas. Bien. Que creo que es útil para no confundir, porque como ustedes saben, los bloques comprometen su participación para determinados temas y por lo que tienen voluntad de tratar. Ahora, yo le manifesté a Julio que en lo personal tengo voluntad de dar quórum en esa sesión, porque creo que es un tema importante a discutir, más allá de cuál es la solución para ese problema, porque yo creo que en el tema UBA hay un tema de asequibilidad de la cuota. Es decir, hay muchas familias que legítimamente reclaman que las cuotas se les están incrementando muy por encima de lo que incrementan sus salarios, y entonces empiezan a consumir una porción mayor de sus ingresos y de esa manera se les hace más difícil pagarlo, y ese es un tema que hay que abordarlo. No estoy necesariamente de acuerdo con las soluciones que los proyectos de ley contienen sobre eso, entonces es un tema que hay que discutirlo con precisión, a ver cuál es la mejor herramienta para solucionar ese problema. Y eso es difícil hacerlo en el recinto, como con cualquier tema. Para aclarar, el horario de boleta única es a las 12 y a las 14. ¿No le tiene mucha fe Cobos de que vaya a ser larga la sesión de boleta única? No, es que como te dije recién, salvo que el oficialismo acepte discutir el proyecto de boleta única en el recinto y habilite el tratamiento sobre tablas, algo que es muy difícil que ocurra, sino lo que está en condiciones el recinto para hacer es de emplazar a la comisión al tratamiento, y eso se hace en 10 minutos. Está bien. Como cuando fue el tema de bienes personales, que recordarás, nosotros hicimos una moción de emplazamiento a la comisión de presupuesto para tratarlo, y fue una moción, se resuelve rápido. Y desde el Después la discusión en sí del proyecto, el contenido, el articulado, se dará en la comisión. Momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado, como todos los viernes, en este resumen semanal de noticias parlamentarias. Nos vemos la semana que viene. Antes voy a desearles un feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas y, por supuesto, a mis compañeros de la Cámara y del canal que hacen que todo esto sea posible. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.